Constance Frances Marie Opelman, o mejor conocida como Veronica Lake, es la reina del cine negro. Era sexy, preciosa, diminuta y salvaje. Y, tal y como ella expresó, vivió una vida al revés. Pasó de ser toda una estrella de Hollywood a llevar una vida sencilla y anónima, que fue lo que siempre deseó. Constance Frances nace el 14 de noviembre de 1922 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. A los 9 años muere repentinamente su padre y este hecho la traumatiza de por vida. Comienza a tener una conducta errática y rebelde, tanto que la expulsan de 2 escuelas. Y es por este motivo que Constance Charlotta, su madre, quien era una mujer práctica y se volvió a casar, la interna en una escuela en Montreal y la apunta a clases de interpretación para ver si así mejora su comportamiento. Es en 1938 cuando la familia se traslada a California. Y es allí cuando la madre decide que lo que empieza como una terapia para el comportamiento de su hija se va a convertir en su carrera y vocación. Constance Frances comienza a realizar pequeñas apariciones en papeles menores, así como en publicidad. Su primera aparición en la gran pantalla es en un film llamado Sorority House, de 1939, en el que destaca por su gran belleza y la presentan a un productor de la Paramount, Arthur Hornblow Jr., el que queda no solo impresionado por su belleza, sino también por el color de sus ojos, y expresa que le recuerdan a un profundo lago azul. Es así como decide cambiarle el nombre de Constance Frances por Veronica Lake. Firmado su primer contrato, la Paramount, consciente de su tirón publicitario, empieza a promocionarla y se convierte así en una modelo recurrente y pin-up. Y lo que se acabó convirtiendo en su marca personal, su peinado, sucedió como tantas otras cosas de la vida, por casualidad. Se encontraba en la prueba de cámara de la película Vuelo de águilas y a causa del viento su cabello no dejaba de caer sobre su ojo derecho. Además, como ella explica en una entrevista, que os dejaré el link abajo porque es muy interesante, ella tiene por nacimiento ya una caída de por sí hacia ese ojo. Pensé que había arruinado mis posibilidades para el papel, dijo ella en una ocasión. Pero por el contrario, al productor le pareció una brillante idea, algo que el público recordaría para siempre, y no se equivocó. Fue así como nació el famoso Peek-a-Boo Bang, que en español se puede traducir como mirar tras la mirilla, valga la redundancia. Es el peinado más imitado de la historia. Para muestra, 3 botones. En plena Segunda Guerra Mundial se convierte en símbolo de elegancia, libertad y sexualidad. Una sex symbol. Bueno, en sus palabras, una sex zombie. Hasta 2 marines bautizaron una isla del Pacífico con su nombre. Fue tal el furor del peinado que las mujeres que trabajaban en fábricas de armamento y que imitaban su peinado sufrían accidentes a causa de la poca visibilidad provocada por el peek-a-boo. Es así como el gobierno toma medidas y obliga a la Paramount a que obliguen a su vez a Veronica Lake a grabar un anuncio para televisión en el cual anima a que todas se corten el pelo para evitar esos accidentes. Aquí os dejo unos clips del anuncio, pero abajo os dejaré el link para que podáis verlo entero y con voz. Pero bueno, básicamente pues eso, ella que se había hecho famosa con su peinado y todo el mundo la idolatraba porque era buena actriz, ¿no? Pero
por él le obligan a hacer este anuncio, que esta es mi opinión, absurdo. Como podéis observar, acaban poniéndose gorras. Entonces, no sé, yo me pregunto si realmente su cometido era que no tuvieran accidentes, porque es tan fácil como que te pones el gorro y se acabaron los accidentes. No importa si llevas el pelo largo o corto, ¿no? Pero bueno, si queréis dejar comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y bueno, pues el corte de pelo impactó en su imagen de una forma un tanto negativa, pero ella siguió actuando, demostrando que era una muy buena actriz, que ni siquiera ella sabía que era tan buena, no era consciente. Fue muy destacada en la película de los viajes de Sullivan y, por ejemplo, La Dalia Azul, que es film noir, como que la catapulta, ¿no?, a ese título de reina del cine negro. Su pequeña estatura, ella medía 1,52 m, también ayudó a que se convirtiera en la reina del film noir, porque rodaba mucho con Led, que era también un actor bajito para ser hombre. Aquí, como dato curioso, Raymond, durante la grabación de La Dalia Azul, se ve que solía llamar a Verónica Morónica. Moron en inglés es estúpido, falto de inteligencia. En resumen, por si no queda claro. Pero es que además Verónica Lake tenía una vertiente muy cómica, que por ejemplo se deja ver en la película Me casé con una bruja. Y bueno, esta película también tiene otra anécdota que tiene miga, y es que su compañero de reparto, que bueno, voy a obviarlo, ¿vale?, el nombre, porque lo obvio básicamente porque si no voy a tener que poner otro efecto de golf como he hecho anteriormente. Me parece bastante feo que hicieran estas cosas, a pesar de que se lo mereciera, que no lo sé, pero tampoco creo que sea importante. Y cuando su compañero hablaba de la película, que es I Marry a Witch, cambiaba el witch por bitch, que es puta, como todos bien sabéis. Y bueno, pues en la línea, a mí particularmente me parece que era más machismo e ignorancia de la época que la trataran así, si bien es cierto que la Lake es famosa por varios escándalos, sobre todo de la índole erótica, y es por eso que la farándula pues adopta ese apodo y se referían a ella como la bitch. Y luego también con sus hijos. Su primer marido, por ejemplo, era militar y con ella pues tuvo a su primera hija, Eileen. Tuvo un segundo embarazo, pero se ve que el bebé lo perdió una semana después de nacer. Nadie fue a visitarla por este hecho ni le enviaron flores. Tiene un segundo matrimonio con el director André de Toth y con él tiene a su segunda hija. Y llegó a casarse 2 veces más, pero no hay mucha información de esos otros 2 matrimonios. La verdad que de Toth para mí fue el que la vio realmente, fue el que se dio cuenta de que ella en verdad no quería ser una star, quería una vida anónima. Porque con este segundo matrimonio ella dilapidó su fortuna en lo que más le gustaba, que era la fiesta, la parranda, beber. También le gustaban mucho los hombres, se ve. La lista de amantes es interminable. Aparte ella, pues no es que fuera muy discreta. Por ejemplo, dijo que su mejor amante fue Onassis. La lista, como decía, es interminable. Hasta Marlon Brando.
que se pensaba que le iba a enseñar algo a ella y resultó ser al revés. Lo digo así en tono cómico para quitarle un poco de hierro al asunto. Soy totalmente consciente de que el alcoholismo es una enfermedad, pero la verdad es que me da mucha pena, ¿no? Porque después de la pérdida de la marca personal, el peekaboo, luego su madre la denuncia por abandono familiar. Ella con su alcoholismo, con sus rupturas, con todo esto. ¿Os acordáis que al principio digo que tenía un comportamiento errático, rebelde? Bueno, resulta que a Verónica Lake le diagnostican que es esquizofrénica paranoide. Y llega a tal punto la presión y bueno, pues ese descontrol, ¿no? Que realmente empieza a creer que el FBI controla su vida. Y claro, acaba ingresada. Y bueno, como dice el refrán, no hay dolor que 100 años dure. La mujer se recupera con ese humor que la caracterizaba, porque la verdad que de todas las divas que he leído, que he investigado, para mí la Lake es la más natural. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí por lo menos es lo que me parece. Y tenía una manera de vivir la vida muy humorística. Supongo que también dada por toda esa tristeza, no sé, pero podría haber sido una depre. Y la verdad que por lo menos a juzgar por las citas, por las fotografías y todo, dentro de lo que cabe era feliz, lo sabía llevar. Se recupera como el ave fénix y entonces empieza a vivir la vida anónima que siempre quiso. Primero como dependienta, después como camarera, y un periodista la encuentra en el bar de un hotel. Él la reconoce y al principio como que se hace la sueca, pero después reconoce que sí, que es Verónica Lake y que bueno, pues que está viviendo como buenamente puede. Otra anécdota que me gustó mucho, lo que os decía, ¿no? De cómo es esta mujer. Se ve que Marlon Brando, al enterarse de la situación en la que estaba, supongo que para las estrellas de Hollywood, hacer el backward, como ella le llama, ¿no? De estrella a vida anónima debe ser una tragedia, porque le envió un cheque de $1.000 y ella, ni corta ni perezosa, en vez de cobrarlo, se lo colgó, lo enmarcó y se lo colgó en su casa. O sea, no sé, me parece apasionante la personalidad de esta mujer. Y bueno, gracias a que la encuentra el periodista y digamos que la vuelve a sacar a la palestra, pues ella como que goza de una renovación, ¿no? Y escribe su autobiografía. Voy a dejar el link abajo por si os interesa, y graba una película que se llama Flesh Feast, que es de serie B, y podríamos decir que como buena diva de Hollywood tuvo su gaje del oficio. Verónica Lake tiene como unas 30 películas. Yo os he nombrado ahí las 3 que son más conocidas, pero para una carrera tan corta no son pocas. Y la verdad que ya poquito más, ¿no? Porque murió muy joven, murió con 50 años por problemas renales. La verdad que es un poco triste porque por lo que he podido investigar, pues no fue ni su madre ni sus hijos al entierro. Y llegados al final del vídeo, os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis LA Confidential, que es un peliculón, en el cual podréis ver cómo la estupenda Kim Basinger hace de una Verónica Lake. Inolvidable, hermosa, y espero vuestros comentarios. Y hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Soy Acid Zaida, espero que me sigas en Instagram, dale like si te ha gustado el vídeo y compártelo, suscríbete y nos vemos pronto. Un abrazo. Have you ever seen the love light in a lady's eyes, and then suddenly watch it vanish away?